Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al ciclo de conferencias de ASIPS sobre economía circular, una transición hacia la economía circular justa. En esta segunda conferencia tenemos con nosotros a Emilio Cerdá. Emilio Cerdá es doctor en Ciencias Matemáticas, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, director del área de Sostenibilidad y Estudios Ambientales en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Ha sido director del Departamento de Análisis Económico y coordinador del programa de doctorado de Economía de la UCM y ha sido el presidente de AERNA, Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de los Recursos Naturales y Ambientales. Y, por supuesto, es socio de ASIPS y uno de los autores del libro de Economía Circular en Espiral que hemos editado, sobre la cual tuvimos la primera conferencia la semana anterior a cargo de Luis Jiménez Herrero. En esta segunda conferencia de Emilio Cerdá nos va a hablar sobre los principios y características de la economía circular. La conferencia va a estar estructurada en 5 partes. Una primera parte sobre la que hará un breve recorrido que nos servirá de recordatorio de la anterior conferencia sobre la economía circular en la Unión Europea. En segundo lugar, nos hablará del concepto propiamente dicho de economía circular, el concepto de economía ambiental y de los recursos naturales, es decir, el concepto de economía circular en la disciplina de la economía ambiental y de los recursos naturales. En tercer lugar, nos centrará el concepto de economía circular de acuerdo al enfoque de la Fundación Ellen MacArthur, para pasar ya a desgranarnos algunas de las características fundamentales de esta economía circular y finalizar con una de las partes, yo creo que más interesantes también de esta conferencia y en donde quizá él va a centrar más los aspectos, que sería la práctica de la economía circular, supuestos prácticos de economía circular. Buenas tardes, Emilio. Hola, buenas tardes, José Damos Luis. paso a tu presentación en el momento en que estés dispuesto. Sí, estoy preparado. ¿Estás preparado? Pues Cuando, cuando cuando me quieras, deis Emilio, paso, empiezo. tienes ya todo la bueno, todo el tiempo para ti, para tu presentación. Sabes que dispones de aproximadamente una hora, y a partir de las 7 entraremos en un espacio de coloquio-debate en el cual recibiremos las preguntas de aquellos que nos están viendo ahora en directo, tanto aquí en España como en América Latina. Cuando quieras, Emilio, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, tengo que agradecer a SISPS por haberme invitado a dar esta conferencia. Es un honor para mí darla. Y luego también agradecer a todas las personas que la están siguiendo. Voy a poner todo lo que esté de mi parte para que merezca la pena y que no sea una pérdida de tiempo, ¿no? Comentaba con el presentador un momento antes de empezar que, claro, yo estoy acostumbrado a dar clases y a dar conferencias teniendo al público delante, ¿no? Entonces, cuando yo voy hablando, miro a las personas y veo si lo que estoy contando en ese momento interesa o no. Y entonces, sobre la marcha voy cambiando. Si veo que la gente está muy interesada, pues me recreo más en esa parte. Y si veo que la gente se aburre, pues paso por encima a otras partes. Ahora eso no lo tenemos y voy un poco a ciegas. De todas formas, ya tengo práctica porque ya llevamos muchos meses dando clases online, ¿no? Y adaptándonos a esta nueva situación que tiene inconvenientes, pero también tiene ventajas. Bueno, pues mi conferencia va de principios y características de la economía circular. Digamos, la parte central va a ser principios y características, pero previamente voy a hacer una introducción y se me ha ocurrido que una introducción como motivación. O sea, como que la economía circular no es, digamos, una construcción académica, teórica, de visionarios alejada de la realidad, sino que es algo que tiene que tener los pies en el suelo y que está relacionado con la realidad y con lo que está pasando. Y entonces, para motivarlo desde ese punto de vista, lo que voy a hacer va a ser dar un recorrido de lo que es y está siendo la economía circular en la Unión Europea. La Unión Europea da mucha importancia a la economía circular. Y esto lo voy a hacer. Un recorrido un poco rápido, ¿no? En segundo lugar, me voy a centrar en los principios, y ahí me voy a detener un poco más, los principios. Voy a ver
como ha dicho el presentador, dos principios: la economía circular tal como está concebida en la economía de recursos naturales y ambientales, y luego tal como lo concibe la Fundación Ellen MacArthur. Luego pasaré a las características. A las características, a lo mejor ahí ya también vuelvo a ir un poco más rápido, porque es la enumeración de algunas características, algunas, claro, no todas, algunas características, pues puede hacerse un poco reiterativo y un poco pesado, ¿no? Y luego quiero terminar dando unas pinceladas de práctica, ¿no? Tengo preparados bastantes cosas y no sé, cuando llegue ese momento, dependiendo del tiempo que me quede, pues iré seleccionando en cuáles me centro. Bien, entonces, empecemos. Voy a empezar comentando el Eurobarometer Survey del 3 de marzo de 2020, que es específico sobre el medio ambiente. Fijaros que este Eurobarometer sale el 3 de marzo del 2020, digamos muy poco antes, 10 días, no sé, unos 10, 12 días antes del confinamiento aquí en España. Y justo a partir de ese momento, digamos, ha pasado todo lo que sabemos y que nos han cambiado las cosas. Entonces, esto es como justo antes de que pase todo esto, antes de la pandemia, ¿cuál es la opinión de los ciudadanos europeos sobre el medio ambiente? Y yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? Este es un Eurobarometer específico sobre el medio ambiente y se trata de encuestas realizadas entre el 6 y el 19 de diciembre de 2019. Luego todo esto se procesa y el resultado final se presentó el 3 de marzo de 2020. En total hay 27.498 respuestas de ciudadanas y ciudadanos de los 28 estados de la Unión Europea. Por lo tanto, todavía está el Reino Unido también ahí incluido. ¿Y qué opinan? Al hacer preguntas sobre el medio ambiente, ¿cuál es la opinión? La opinión de los ciudadanos europeos. Pues el 94% responden que proteger el medio ambiente es importante para ellos. El 91% piensan que el cambio climático es un problema serio en la Unión Europea. El 83% responde que la legislación europea para proteger el medio ambiente es necesaria. El 78% piensa que los asuntos ambientales tienen un efecto directo en su salud y en su vida diaria. Por lo tanto, vemos ya de estas primeras respuestas, vemos que los ciudadanos y ciudadanas europeas, dan mucha importancia al medio ambiente, dan mucha importancia. Más del 80% están preocupados por el impacto de las sustancias químicas presentes en los productos de uso cotidiano. Y piensan, esa preocupación va tanto en cuanto a su impacto de estas sustancias al medio ambiente como a su propia salud. Entonces, de acuerdo con la encuesta, les ponen que seleccionen las cuestiones ambientales que consideran más importantes, y las que salen con mayores respuestas, con bastante diferencia, son el cambio climático, el creciente volumen de residuos y la contaminación del aire. A la pregunta, ¿se está haciendo lo suficiente para proteger el medio ambiente? ¿Las grandes empresas y la industria están haciendo lo suficiente para proteger el medio ambiente? El 80% responde que no. ¿Los ciudadanos por sí mismos están haciendo lo suficiente para proteger el medio ambiente? El 67% opina que no. ¿El gobierno de tu país está haciendo lo suficiente por proteger el medio ambiente? El 72% opina que no. ¿Y la Unión Europea como tal, está haciendo lo suficiente para proteger el medio ambiente? El 68% opina que no. Es decir, que hay una opinión mayoritaria de que no se está haciendo lo suficiente para proteger el medio ambiente. Como que la ciudadanía europea reclama que se haga más, porque lo que se hace no es suficiente. Y ya por último, en cuanto a la protección del medio ambiente, ¿cree que las decisiones deberían ser tomadas por el gobierno de cada país o de manera conjunta por la Unión Europea? Por el gobierno de cada país, el 26%. De manera conjunta por la Unión Europea, el 70%. O sea que la mayoría, con mucha diferencia, creen que las decisiones ambientales deben ser tomadas de manera conjunta a nivel de la Unión Europea. Bueno, con este Eurobarometer, con estos resultados que os he presentado, pues
pues nos hacemos una idea de la importancia que se concede al medio ambiente en la Unión Europea, ¿no? Y que se puede hacer más y que la gente quisiera que se hiciera más, ¿no? Bien, eso en cuanto al medio ambiente en general. ¿Qué pasa con la economía circular? Ahora ya vamos a avanzar. La economía circular en la Unión Europea. Entonces, empiezo con esto. En el 7º Programa General de Acción de la Unión Europea en materia de medio ambiente hasta 2020, que se llama Vivir bien respetando los límites de nuestro planeta, aparece un texto que es una visión, o sea, la acción hasta 2020 y después de esa fecha se inspira en la siguiente visión a largo plazo. O sea, digamos, los planes generales de acción de la Unión Europea en materia de medio ambiente se van haciendo, digamos, cada ciertos años, ¿no? No sé si son cada 6 años o cada 7 años, hay un plan, ¿no? Pero hay una visión a largo plazo. ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos ir? Yo creo que esto es importante. Esto es importante en economía y en economía ambiental. Bien, tenemos que ir tomando medidas, claro, tenemos que ir resolviendo los problemas actuales, tenemos que tomar medidas a corto plazo, a medio plazo. Pero, ¿cuál es la visión a largo plazo? A largo plazo, ¿a dónde queremos estar? Entonces, este texto yo creo que es interesante y os lo leo, ¿no? Dice, a largo plazo es decir, a 2050. En 2050 vivimos bien, respetando los límites ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad y nuestro medio ambiente saludable son la consecuencia de una economía circular innovadora, donde nada se desperdicia y en la que los recursos naturales se gestionan de manera sostenible y la biodiversidad se protege, valora y restaura de tal manera que la resiliencia de nuestra sociedad resulta fortalecida. Nuestro crecimiento hipocarbónico lleva tiempo disociado del uso de los recursos, marcando así el paso hacia una economía segura y sostenible a nivel mundial. Es decir, la visión a 2050 es que tenemos una economía circular. Para 2050 una economía circular. Bueno, pues eso es importante. Pero eso a la vez es importante, nos tiene que dar ánimos, nos tiene que decir hacia dónde queremos ir, dónde queremos estar en 2050, pero a la vez decir, cuidado, que la economía circular no esperemos, y debo empezar así la conferencia, no esperemos que esto es de hoy a mañana, o de hoy al año que viene, o de hoy en 3 años. No, esto es complicado, esto es difícil, esto es un proceso largo. En 2050 tenemos la visión de que estaremos en economía circular. Vamos a ir dando pasos, ¿no? Entonces vamos a ir dando pasos, ¿no? Que hay que darlos, sin prisa pero sin pausa. Pero tampoco nos impacientemos, que eso tampoco es bueno. Entonces, la economía circular aparece ahí con ese nombre ya en este 7º Programa General de la Unión Europea. Y en concreto, en este programa, en el objetivo prioritario número 2, que es convertir a la Unión en una economía hipocarbónica eficiente en el uso de los recursos ecológica y competitiva, se dice en el artículo 35 que el ámbito de algunos instrumentos políticos existentes relacionados con producción y consumo es reducido. Se requiere un marco que aporte las señales apropiadas a productores y consumidores a fin de promover la eficiencia en el uso de los recursos y la economía circular. O sea, que nos hace falta un marco, digamos, que dé señales apropiadas a productores y consumidores, a fin de promover la eficiencia en el uso de recursos y la economía circular. Este marco, ya os advierto, que este marco pretende abordarlo el nuevo plan de acción de marzo de 2020. Habla de este marco precisamente, de abordarlo. Eso lo comentaré en un momento. Pero bueno, aquí nos aparece también la economía circular. Yéndonos un poco para atrás, ¿dónde aparece, en qué documentos de la Unión Europea aparece el término economía circular? Pues ya vemos en una comunicación de 2011, del 20 de septiembre, sobre la hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos, y aparece el siguiente párrafo. A medida que nos encaminamos hacia una gestión sostenible de los materiales basada verdaderamente en el consumo o hacia una economía circular, en la que los residuos se conviertan en recursos, los minerales y metales se utilizarán con más eficiencia. Por lo tanto, en 2011 ya nos aparece el término economía circular. Luego, en 2014 hay una comunicación que es sobre hacia una economía circular, un programa de cero residuos para Europa, 2 de julio de 2014.
Ya donde aparece de verdad ya la apuesta por la economía circular, ya es el 2 de diciembre de 2015. Cerrar el círculo, un plan de acción de la Unión Europea para la economía circular. Esto es fundamental. Cerrar el círculo, un plan de acción de la Unión Europea para la economía circular. En 2018, el 16 de enero, hay una comunicación que se refiere a un marco de seguimiento para la economía circular. Comentemos algo del plan de acción de 2 de diciembre de 2015. Este plan de acción, voy rápido, solo, pues es un paquete de 54 medidas. 54 medidas. Es un paquete, o sea, el plan de acción es un conjunto de acciones, es un paquete. Y en el paquete hay desde cambios de directivas hasta propuestas legislativas, hasta reglamentos, hasta incentivos, muchas cosas distintas. Y es un paquete que se va a ir desarrollando a lo largo de los 4 años siguientes a la emisión del plan de diciembre de 2015. Este paquete tiene 54 medidas para impulsar la economía circular en la Unión Europea, 9 sobre producción, 7 sobre consumo, 6 sobre gestión de residuos, 7 sobre impulso del mercado de materias primas secundarias y de reutilización del agua, luego sobre áreas prioritarias, 2 sobre plásticos, 4 sobre residuos alimentarios, 4 sobre materias primas críticas, 3 sobre construcción, demolición y 3 sobre biomasa y bioproductos. Luego sobre innovación y otras medidas horizontales, 8, y seguimiento de los avances de la economía circular, 1. Bien, el 4 de marzo de 2019, y con respecto a este plan de acción de la Unión Europea, aparece un informe de la Comisión Europea sobre la aplicación del plan de acción de la economía circular, o sea, como una evaluación, ¿no? O sea, han pasado 16, 17, 18, han pasado más de 3 años, casi 3 años y medio. ¿Y cuál es el informe de la Comisión sobre los resultados de la economía circular? Luego, también sobre la implementación de cada una de las 54 medidas, cómo se han implementado, en qué momento se ha implementado y de qué forma cada una de esas 54 medidas, aparece ahí, el 3 de marzo del 19. Un documento de la Comisión sobre productos sostenibles en una economía circular y un informe sobre valoración de compromisos voluntarios sobre estrategia europea de plásticos en una economía circular, o sea, la estrategia europea sobre plástico. Esto 4 de marzo de 2019. Digamos también que antes, esto no lo quiero pasar por alto, el 13 de septiembre de 2017, en la comunicación Estrategia Renovada de Política Industrial en la Unión Europea, aparece este cuadro que se quiere potenciar la política industrial de la Unión Europea y dice que la política industrial se tiene que apoyar en varias patas, tiene que tener varios puntos de apoyo. Y uno de los apoyos que debe tener la política industrial de la Unión Europea es la economía circular e hipocarbónica. Luego, debe ser uno de los puntos de apoyo de la política industrial de la Unión Europea, junto con la inversión, la innovación, la dimensión internacional, el mercado único y empoderamiento de los ciudadanos y la digitalización. Bien, nos vamos ya al 11 de diciembre de 2019 con el Pacto Verde Europeo, y aquí he puesto un esquema del Pacto Verde Europeo, y también aquí nos aparece la economía circular, claro. El Pacto Verde Europeo, pues los aspectos principales, pues se trata de transformación de la economía de la Unión Europea con miras a un futuro sostenible. Entonces ahí el Pacto Verde Europeo, pues digamos, se apoya en los siguientes puntos. Uso eficiente de la energía y los recursos en la construcción y renovación. Movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular. Suministro de agua limpia, asequible y segura. Un mayor nivel de ambición climática en la Unión Europea para 2030 y 2050. Y luego, financiación de la transición, que nadie se quede atrás, transición justa, acelera la transición a una movilidad sostenible e inteligente, de la granja a la mesa, un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Esto tiene que ver con la economía circular en el sector de la alimentación. Preservación y restablecimiento de ecosistemas y la biodiversidad, que hace una contaminación cero en un entorno de sustancias tóxicas. Movilización de la investigación y fomento de la innovación. Esto es el Pacto Verde Europeo y hay un texto del 11 de diciembre de 2019.
Luego ya nos vamos al nuevo plan de acción para la economía circular, del 11 de marzo de 2020. Es un nuevo plan de acción para la economía circular, que es continuación del anterior, y el título que se le da a este nuevo plan de acción es Por una Europa más limpia y más competitiva. Por una Europa más limpia y más competitiva. Y entonces es una continuación del plan anterior, ¿no? Aprovechar la experiencia y seguir incidiendo. Y el nuevo plan de acción, digamos, aquí los aspectos quizá más importantes son que pretende establecer un marco para una política de productos sostenibles, lo que os decía al principio, establecer un marco que sirva de señalización a productores y consumidores para una política de productos sostenibles. Pretende el empoderamiento de los consumidores y de los compradores públicos. Se centra en algunas cadenas de valor de algunos productos que considera muy importantes porque tienen mucho potencial para la economía circular y que también generan muchos residuos, ¿no? Y que preocupan especialmente. Entonces, los productos en los que se centra este nuevo plan de acción son electrónica y tecnología de información y comunicación, baterías y vehículos, envases y embalajes, plásticos, productos textiles, construcción y edificios, alimentos, agua y nutrientes. Pretende que se generen menos residuos, entonces pone medidas para ellos. Pretende impulsar la circularidad, que la circularidad funcione a nivel de personas, de ciudades y de regiones. Y pretende liderar los esfuerzos globales en torno a la economía circular. Pretende la Unión Europea ser líder global, mundial, en cuanto a la economía circular. Entonces, bueno, pues hasta aquí el primer apartado. Y entonces hay una apuesta clara de la Unión Europea por la economía circular y que ya está dando pasos importantes y que ya va a ser 5 años de un plan de acción potente y tenemos un nuevo plan de acción. Tenemos valoraciones de cómo van las cosas y es importante. Y por tanto que la economía circular no es algo académico, no es algo de gente utópica, alejada de la realidad, de unos ecologistas, digamos, antisistema o prosistema. Pero no, el plan de acción de la Unión Europea es un plan central en lo que es la política de la Unión Europea, central en la política industrial. Y es uno de los paquetes más importantes por los que apuesta la Unión Europea. Y el Pacto Verde Europeo es muy importante y ahora todos los planes de financiación, de reconstrucción tras el COVID, pues se apoyan mucho en el Pacto Verde Europeo, ¿no? Entonces, es una apuesta fuerte y real. Y además, todo esto, la Unión Europea quiere dar pasos hacia la economía circular por mejorar el medio ambiente y la relación con el medio ambiente, nuestra relación con el planeta, pero a la vez para ser más competitivos. O sea, quiere que la economía europea sea muy competitiva y que la industria europea sea muy competitiva. Y la circularidad, la economía circular, entre otras cosas, la innovación, la digitalización, pero la economía circular en particular, tiene que servir, según piensa la Unión Europea, para que nuestra economía y nuestra industria sea más competitiva. Bien, hecha esta introducción, ya me centro en qué se entiende por economía circular. Bueno, pues la idea de economía circular aparece en el libro de Pearce y Turner, Economics of Natural Resources and the Environment. Este libro aparece publicado en Londres en 1979. Es un libro muy bueno, es pionero en la economía de los recursos naturales y ambientales, donde ahora tanta gente estamos trabajando en universidades y centros de investigación de todo el mundo. Y esta línea de la economía de los recursos naturales y ambientales, o economía ambiental y de los recursos naturales, como tal, digamos, especialidad de la economía, empieza a desarrollarse en los años 70, a raíz de las crisis del petróleo, ¿no? Y bueno, pues este libro es muy importante y se tradujo al castellano, al español,
por parte del Colegio de Economistas en ediciones Celeste en 1995. Y entonces voy a explicar, porque me parece muy importante, digamos, desde la economía ambiental, desde la economía, ¿cuál es la visión que se tiene, que se tenía ya? Antes de que apareciera la moda esta de la economía circular, la moda en el buen sentido, pero moda, y que apareciera, digamos, en los planes de la Unión Europea y apareciera tanto, digamos, ya estaba en los libros de economía de los recursos naturales y ambientales. Y a mí me sirve mucho porque me da una base, a mí me sirve como una base económica, ¿no? Decir, aquí tengo lo fundamental de lo que es la economía circular, y sobre todo para un economista, ¿no? Entonces la voy a explicar, ¿no? Entonces, lo que tenemos, la forma en la que ha estado funcionando la economía y funciona todavía mucho, es en un sistema lineal. Tenemos recursos que se captan de la naturaleza, se captan de la biosfera. A partir de los recursos se producen bienes y servicios, sobre todo bienes y servicios, y los bienes producidos se consumen. Se tomar, producir y consumir. Y a veces decimos, y luego se tira, pero en un primer paso ni siquiera aparece que se tiran, o sea, como si no existieran los residuos, como si no existieran. No, en un primer paso, pues no. Recursos, producir y consumir. Y nos olvidamos de que hay residuos y que hay desperdicios. Nos olvidamos de ellos. O sea, ni siquiera decimos, nos deshacemos de ellos. No, es que ni nos deshacemos. O sea, nos olvidamos. Pero, sin embargo, los residuos están ahí. Entonces, si ya introducimos los residuos, lo que nos queda es esto. Solo por introducir los residuos. Los residuos son OW de waste. Hay residuos cuando captamos los residuos de la naturaleza, los recursos de la naturaleza. En esa captación de recursos de la naturaleza hay residuos. En los procesos de producción hay residuos. Y en los procesos de consumo hay residuos. Los residuos no están solo aquí, al final. No. Hay residuos aquí y aquí y aquí. Tenemos los residuos. ¿Y qué hacemos con los residuos? Bueno, pues una parte R, tal vez, se reciclan y los podemos volver a aprovechar. Una parte. Y hay otra parte que no la podemos aprovechar y ni en el mejor de los mundos, nunca podremos aprovechar todos los recursos. Es imposible que no haya residuos que vayan a la naturaleza por las leyes de la termodinámica. Y al final siempre habrá residuos que tendrán que ir al medio ambiente y que utilizamos el medio ambiente como sumidero de residuos. Los recursos naturales, bien, aquí ya tenemos ya cierta circularidad, solo introduciendo residuos, nada más. Pero ahora vamos a ver los recursos. O sea, nos interesan los recursos y los residuos, sobre todo. Recursos y residuos, sobre todo. En cuanto a los recursos naturales, debemos distinguir entre recursos naturales no renovables y recursos naturales renovables. ¿Cuáles son los recursos naturales no renovables? Pues los minerales, los metales, el petróleo, el carbón. Yo tengo recursos en un sitio, en una mina, en una cantera, en un pozo petrolífero, y extraigo recurso, y el recurso que dejo allí no se reproduce ni aumenta. Todo lo que saque se queda afuera. Cuando vuelva tendré los recursos que me hayan quedado, porque no hay renovación. Pero en la naturaleza hay otros recursos que son renovables. Por ejemplo, los recursos pesqueros, los recursos forestales, el agua de ciertos acuíferos. Son recursos renovables. Bueno, incluso el viento, ¿no? El sol, son recursos renovables. El sol y el viento, de donde sacamos la energía eólica y la energía solar, son renovables. Entonces hay mucha diferencia entre los no renovables y los renovables.
Debo decir aquí que en economía ambiental hace unos años se utilizaba otra nomenclatura. En lugar de hablar de recursos naturales no renovables, se decía recursos naturales agotables. Agotables. Y recursos naturales, en lugar de renovables, se decía no agotables. Y luego se cambió, porque, claro, y se puso esto que es más correcto, ¿no? No renovables, que es que no se renuevan. ¿Son agotables? Pues a lo mejor no se agotan, no tenemos por qué agotarlos, pero son no renovables. ¿Y los renovables? ¿Un recurso renovable se puede agotar? Sí, si no lo tratamos bien se agota. No es cierto que un recurso renovable sea no agotable, ¿no? Puede ser agotable, Si yo me cargo el último ejemplar de una determinada especie y me lo cargo, eso ya está agotado. No hay renovación que valga, ¿no? Bueno, entonces, si llamamos I a la tasa de crecimiento de un recurso natural y H a su tasa de aprovechamiento, tenemos lo siguiente. Los recursos naturales se descomponen entre renovables y no renovables. ¿Qué pasa con los no renovables? Bueno, pues el I era la tasa de crecimiento del recurso es 0. La tasa de crecimiento del recurso es 0, pero la tasa de aprovechamiento es mayor que 0. Luego, si la tasa de crecimiento del recurso es 0 y la tasa de aprovechamiento del recurso es mayor que 0, siempre, cuando extraigamos recursos, la tasa de extracción será mayor que la tasa de reproducción o de renovación. Por lo tanto, para recursos no renovables, siempre van a estar decreciendo. Siempre. Porque lo que extraemos si lo gastamos no vuelve otra vez. Por lo tanto, esto siempre va a ser menor que 0. Sin embargo, en los renovables depende de cómo lo hagamos, ¿no? Porque la tasa de aprovechamiento es mayor que 0, pero luego la I decíamos que era la tasa de crecimiento del recurso. Bien, ¿qué pasa si extraigo más que la tasa de reproducción? O sea, repito, la tasa de crecimiento es I y la tasa de aprovechamiento es H. Si aprovecho el recurso más de lo que crece, esta cantidad de recursos está disminuyendo en el tiempo. Por muy renovables que sean, disminuirán. En cambio, si la tasa de aprovechamiento es menor que la tasa de crecimiento natural, esto será positivo. Entonces, la cantidad de recursos naturales aumentará, podrá ir aumentando. Entonces, esto es importante tenerlo en mente, ¿no? Entonces, ahora ya ponemos aquí los recursos naturales, con esto, dejamos ahí los residuos y completamos un poco el cuadro y ya tenemos el cuadro completo, ¿no? Digamos aquí dos cosas. Estos son los residuos y esto es la parte que reciclamos. La parte que reciclamos vuelve a formar parte de los recursos. Y la parte que no reciclamos va a, digamos, al medio ambiente, a la naturaleza. Sea A la capacidad de asimilación de la naturaleza. Claro, la atmósfera tiene una capacidad de absorción de gases. El agua, yo qué sé, si miramos en una piscina, si echo un poquito de algo, de líquido, pues lo absorbe el agua de la piscina. Y así con todo, ¿no? Entonces, A es la tasa de asimilación natural de los residuos. Entonces, si los residuos que yo, me desprendo en la naturaleza, son menores que la capacidad de absorción, pues muy bien, se absorbe, incluso hay parte que se recicla, se aprovecha. Pero si yo lo que he hecho en la naturaleza es mayor que la capacidad de absorción, entonces, ¿qué pasa? Que desde luego esto no vuelve para acá. Entonces, si vuelve para acá, vuelve haciendo daño, con valor negativo, haciendo daño a los ecosistemas, haciendo daño a los recursos. Y desde luego supone amenidades negativas. Aquí hemos añadido una utilidad. O sea, decimos aquí que
En este cuadro suponemos que la utilidad, digamos que los agentes económicos, las personas, adquirimos utilidad por el consumo y también por los recursos naturales. Los recursos naturales, en definitiva, son pues, los recursos que utilizamos como inputs en procesos productivos, pero son los ecosistemas, pero son los bosques, pero son las playas, los mares. Y nosotros obtenemos utilidad disfrutando de los recursos naturales, disfrutando de la naturaleza. Estos son amenidades positivas. Ahora, cuando el medio ambiente se degrada, cuando echamos residuos por encima de la capacidad de asimilación, aquí tenemos amenidades negativas. Nuestra utilidad como agentes económicos disminuye y lo pagamos. Bueno, pues este es el cuadro de la economía circular. La economía circular, aquí tenemos toda la circularidad, ¿no? Bueno, pues esto es. Este es el cuadro de economía circular, digamos, de la disciplina de economía de recursos naturales y ambientales. Yo creo que aquí nos deja unas claves importantes. Bien. Pasamos al tercer apartado de la conferencia, que es concepto de economía circular según el enfoque de la Fundación Ellen MacArthur. Aquí me vais a permitir que haga un inciso y explique en qué consiste la Fundación Ellen MacArthur y sobre todo quién es Ellen MacArthur. ¿Quién es Ellen MacArthur? Bueno, Ellen MacArthur nació el 8 de julio de 1976 en Derbyshire, en Inglaterra. A la edad de 18 años recorrió toda la costa del Reino Unido en su propio velero en una plaza, porque ya desde pequeñita había desarrollado su interés, su afición por la navegación, a quien le animó su tía. Tenía una tía suya que practicaba la navegación y ella, de la mano de su tía, se fue aficionando, tuvo mucha afición, ¿no? En el año 2001 quedó en segundo lugar en la regata Vendée Globe, en la que navegó en solitario alrededor del mundo sin escalas, siendo la única mujer en la competición. Vuelta alrededor del mundo sin escalas, sin bajarse de la navegación, una persona sola. Y luego, en el año 2005, en concreto el 7 de febrero, logró el récord mundial dando la vuelta al mundo en su velero, sin escalas, en solitario, cubriendo 50.660 kilómetros en 71 días, 14 horas, 18 minutos y 33 segundos. Ella cuenta que cuando estaba dando la vuelta al mundo, en algún momento que se encontraba por la zona del Ártico, estaba ella sola con su embarcación, decía, si ahora me pasa algo y pido auxilio, es imposible que puedan venir a rescatarme, porque entre que yo, incluso digamos, al lugar de civilización más cercano del que me encuentro, logre mandar la señal y que vengan hasta mí, imposible, ya me he muerto. Bueno, pues el caso es que con esas experiencias suyas muy fuertes, por cierto, por esos logros, le dieron títulos a nivel de, me parece que dama del Reino Unido y Chevalier en Francia, unos honores importantes, ¿no? Por estos logros en el deporte. Bueno, pues cuenta, y esto es importante, Ellen MacArthur cuenta que esa experiencia suya en una embarcación individual, en su velero, le permitió, o sea, ella vio claramente, entendió por su propia experiencia que todo lo que no, o sea, cuando ella se embarcaba, digamos, en un reto de este nivel, ella tenía que pensar bien todo lo que ponía en la embarcación. Y durante todo ese tiempo, que ya habéis visto que fueron 71 días, 14 horas, etcétera, todo lo que ella no tenía consigo en la embarcación es como si no existiera, no le servía de nada, de nada. Entonces dice,
dice, es que esto es lo mismo que nos pasa a nosotros. O sea, estamos en la biosfera y todo lo que no está con nosotros es como si no existiera. O sea, solo podemos utilizar lo que tenemos a nuestro alcance, es decir, lo que nos da la biosfera. Y tal vez estamos suponiendo que disponemos de cosas que no disponemos. Entonces esa fue una visión potente que tuvo. Y de hecho, en octubre del 2009, MacArthur anunció su decisión de retirarse como deportista y concentrar todos sus esfuerzos en el tema de la utilización de recursos y energía en la economía global. El 2 de septiembre de 2010 puso en marcha la Fundación Ellen MacArthur, creada con el objetivo de acelerar la transición a la economía circular. Entonces, la Fundación Ellen MacArthur es una referencia para la economía circular. La página web es potentísima, tiene muchas publicaciones, tiene mucha gente joven trabajando, tiene socios estratégicos, strategic partners, entre los que se encuentran Danone, Google, IKEA, Renault, Unilever, Philips, etcétera, ¿no? Tiene mucha gente trabajando, ¿no? Y por deciros, por ejemplo, pues que está en todo, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo publicado por la Fundación, que está en su página web, el 27 de octubre de 2020, que se titula The Circular Economy, a Transformative COVID-19 Recovery Strategy. O sea que la economía circular, una estrategia de recuperación transformadora a partir de lo que ha pasado en el COVID-19. Y el artículo es muy interesante y en concreto presenta 10 oportunidades concretas de inversión circular, 10 oportunidades concretas, las desarrolla, 2 por cada uno de los 5 campos digamos que selecciona, que son edificación, movilidad, embalaje con plástico, ropa y moda y alimentación. Bueno, entonces vamos con el enfoque de economía circular de la Fundación Ellen MacArthur es el más generalmente aceptado en el día de hoy. Y no es, el anterior que se daba es desde la economía, pero sin embargo la economía circular ahora no es algo que pertenezca a la economía, ahora es algo multidisciplinar. La economía circular interesa y tiene que ver con la economía, con la sociología, con la biología, con la química, con la moda, con, yo qué sé, con las ingenierías, con todo, ¿no? Y entonces es muy interdisciplinar. Y entonces, según la Fundación Ellen MacArthur, una economía circular es reparadora y regenerativa por diseño y pretende conseguir que los productos, componentes y materiales mantengan su utilidad y valor en todo momento. El concepto distingue entre ciclos biológicos y ciclos técnicos. Esto es muy importante. Tenemos que distinguir siempre en nuestra economía entre ciclos biológicos y ciclos técnicos. No hay que mezclar. Tal como fue previsto por sus creadores, una economía circular consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que preserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y unos flujos renovables. Además, funciona de manera eficaz en todo tipo de escala. ¿En qué principios se apoya según la Fundación Ellen MacArthur? Principio 1. 3 principios. Y luego veremos un gráfico que es muy conocido y que recoge muy bien lo que es la economía circular. Y luego lo complementaré con un gráfico de la Agencia Ambiental Europea, que también es ilustrativo. Leo rápido estos principios y luego comento un poco los gráficos, que los gráficos nos dan las claves de lo que es la economía circular. Principio 1. Preservar y mejorar el capital natural, controlando existencias finitas y equilibrando flujos de recursos renovables, circulando productos, componentes y materiales con la máxima utilidad en todo momento, tanto en los ciclos técnicos como en los biológicos. Principio 2. Optimizar el uso de los recursos, circulando siempre productos, componentes y materiales en su nivel más alto de utilidad en todo momento, tanto en los ciclos técnicos como en los biológicos. Principio 3. Fomentar la eficacia del sistema, revelando y eliminando externalidades negativas. Este es el cuadro, el gráfico de la Fundación Ellen MacArthur, ¿no? Aquí el principio 1, aquí el principio 2 y aquí el principio 3.
fijémonos que por un lado va, digamos, en cuanto, primero preservar y mejorar el capital natural, controlando los stocks y equilibrando los flujos de recursos renovables. O sea, fijaros, como veíamos en el cuadro de economía circular de la economía, decíamos que los recursos no renovables son no renovables, tenemos que gestionar los stocks. En cambio, los renovables tenemos que gestionar el flujo. Entonces, gestión del flujo de renovables y gestión del stock de los recursos finitos, ¿no? Entonces hay que gestionarlo. ¿Cómo? Pues hay que sustituir materiales, hay que desmaterializar, hay que restaurar, hay que regenerar, ¿no? Restaurar, bueno, pues restaurar, si por ejemplo tenemos un bosque que está en mal estado, que se ha estropeado y tal, restaurarlo es repararlo y hacerlo que esté como cuando estaba bien, ¿no? Y luego, pues, regeneración, según el diccionario de la RAE, la regeneración consiste en someter las materias desechadas a determinados tratamientos para su reutilización. Entonces, luego, optimizar el rendimiento de los recursos. O sea, por una parte tenemos el ciclo biológico y aquí el ciclo técnico. El ciclo biológico, lo biológico, pues no hay que repararlo, pues hay que utilizarlo y luego aprovechar la digestión anaeróbica, hay que regenerar, pues la recolección, vale. Pero luego el ciclo técnico, ¿cómo podemos aprovechar mejor? Además ahí, digamos, el ciclo técnico es gestión de stocks no renovables, ¿no? Entonces, ¿cómo es alargar la vida? ¿Cómo es optimizar el rendimiento? Maximizando la utilidad en todo momento. Pues primero, ¿cómo alargamos la vida de los recursos? Pues primero, compartir. Cuando se comparten recursos, pues se alarga y se optimiza, ¿no? Luego, mantenerlos bien, mantenimiento, fundamental mantenimiento. Reutilizar y redistribuir. Renovar y refabricar. Todo esto. Y entonces, primero, fabricación de partes, luego fabricación de productos y proveedor de servicios. Y luego, minimizar las pérdidas y las externalidades negativas. Bien. Entonces aquí es muy importante todo esto, lo de compartir, mantener, reutilizar, reparar, redistribuir. Y aquí regenerar y aprovechar, utilización en cascada. Bien, este es el cuadro de la Fundación Ellen MacArthur. Este cuadro, aquí lo he puesto en grande, luego lo pondré, le quitaré la lupa. Este cuadro es muy interesante, porque aquí también nos da claves de lo que es la economía circular, ¿no? Por una parte tenemos materiales y por otra parte tenemos energía. Materiales y energía. La energía está aquí, afecta. Vale. En cuanto a materiales, distinguimos entre materiales del ciclo técnico y materiales del ciclo biológico. Hay que distinguir. Materiales ciclo técnico y materiales ciclo biológico. Si yo me voy al monte y me como un plátano y dejo allí, digamos, la parte de lo que he quitado, la piel del plátano o de la naranja, lo dejo allí, lo puedo dejar allí. Eso es la naturaleza, que como es algo biológico, la naturaleza lo aprovecha. Pero si dejo una lata de Coca-Cola ahí, eso la naturaleza no lo aprovecha. Eso es un ciclo técnico y eso no se regenera, ¿no? Entonces, es fundamental esto, distinguir entre ciclos biológicos y ciclos técnicos, ¿no? Luego, digamos, aquí, la circularidad. Primero, ecodiseño, fundamental. Esto es clave. Aquí tendría que poner una cosa en rojo, el diseño. O sea, la circularidad empieza en el diseño. Hay vamos a ver, hay un estudio, y eso en el nuevo plan de acción de la Unión Europea en economía circular lo da como hecho, que el 80% de los impactos ambientales de los productos dependen de cómo son diseñados. El diseño afecta al 80%
del impacto de los productos. Por lo tanto, la economía circular empieza con el diseño. Aquí empieza, fundamental. Diseñamos y luego tenemos la producción y la distribución y luego consumo y los stocks. ¿Los stocks de qué? Pues los stocks de residuos también. Bueno, no solo de residuos, no, sino también, digamos, las casas, los edificios, todas las infraestructuras, son unos stocks que quedan ahí en la naturaleza, ¿no? Y luego vienen los residuos. Alguna parte la aprovechamos y otra parte se va. No, la otra parte no la aprovechamos. Esta parte son emisiones. Siempre va a haber emisiones o residuos de materiales y de energía. Y los materiales siempre va a haber entradas. Captamos los materiales, los captamos, ¿no? Bien, y luego es muy importante lo que se llama el círculo interno. El círculo interno es fundamental para la economía circular, es muy importante, que es reuso, reutilización. O sea, la economía circular no se entiende, o siempre que se hable de economía circular hay que tener presente y hay que enfatizar todos estos aspectos, que es la reutilización, la reparación, la redistribución, la restauración y la refabricación. Este es el círculo interno de la economía circular, que es muy importante. Bien, y entonces, aquí lo tengo más grande porque, fijaros, aquí ya nos viene, esto está hecho por la Agencia Ambiental Europea, y entonces aquí nos aparecen cifras, ¿no? que aquí están, las voy a leer porque son curiosas, ¿no? Entonces, esto es la circularidad, pero hay entradas en esta economía, hay entradas de recursos y hay salidas de residuos, ¿no? Bueno, pues aquí lo que nos viene aquí es que en el año 2015 en la Unión Europea fueron extraídas 11,4 toneladas de materiales por persona. Ojo, en 2015 fueron extraídas 11,4 toneladas de materiales por persona e introducidas en la economía. Y además, en 2015 fueron importadas 3,1 toneladas de materiales por persona. Cantidad de recursos que entran en la economía. Cuidado. Renovables y no renovables. 11,4 más 3,1, si sumo, son 14,1 toneladas de materiales por persona en la Unión Europea, en 2015. Y en cuanto a emisiones, digamos que lo que viene aquí es que en 2014, aquí hay datos de 2014, fueron incineradas 0,3 toneladas de residuos por persona. Y también en 2014 fueron a parar a vertederos 2,2 toneladas de residuos por persona. Entonces, en economía circular trabajamos todo esto, ¿para qué? Para que disminuya esto y disminuya esto. Ahí está la clave. Esto y esto, que disminuya. Y aquí que lo aprovechemos más, de todas estas maneras. Bien, aquí tenemos ya incluso para el año 2014, digamos, todo un flujo de materiales en la Unión Europea. Y materiales que fueron importados en gigatoneladas de extracción interna para uso energético, para uso de materiales procesados y eliminaciones aquí bien. Bien, pues ya está. Características clave de la economía circular. Mira, como esto es aburrido, os voy a dar solo... Tengo más páginas, pero lo voy a poner aquí y voy a dar, aunque sea 5 o 10 minutos, algo de práctica. De práctica, para terminar aproximadamente a las 7, ¿no? Características clave de una economía circular. Simplemente las voy a enunciar. Luego, para cada una de ellas, tengo una página que la desarrolla, pero me las voy a saltar, ¿no? Según la Agencia Ambiental Europea de 2016, ¿cuáles son las características claves de una economía circular? Dice, reducción de insumos
y menor utilización de recursos naturales. Es lo que os decía, ¿no? O sea, los materiales que entran a la economía, eso lo tenemos que vigilar. Eso es fundamental. Y reducción de insumos. Bueno, pues que utilicemos menos insumos. Compartir en mayor medida la energía y los recursos naturales y reciclables. Reducción de emisiones. Disminuir las pérdidas de materiales y de residuos. Y mantener el valor de los productos, componentes y materiales en la economía. Bien, luego aquí tengo, perdón, aquí esto lo desarrollo. Y aunque sea 5 o 10 minutos, voy a daros algo de práctica. Voy a dar algunas pinceladas de práctica. De práctica, mira, os quiero comentar a nivel de práctica de Circular Economy Club. Esto tiene una página web que es interesante porque hay mucha información muy práctica, ¿no? The Circular Economy Club es una red internacional sin ánimo de lucro de la que forman parte más de 3.100 profesionales y organizaciones de la economía circular en más de 100 países. Su sede está en Londres y empezó en 2012. Entonces, en la semana del 5 al 11 de febrero de 2018 se organizó la Circular Economy Mapping Week, con seminarios organizados en 65 ciudades de 40 países. Se presentaron 3.000 iniciativas de economía circular. Aquí tenéis la página web y si ponéis todo esto en los buscadores, tenéis toda la información del Circular Economy Mapping Week, ¿no? Que esto sí que es una cosa de iniciativas concretas, prácticas y a nivel de todo el mundo, ¿no? En números, 7 días, 40 países, 65 seminarios, 2.100 participantes, 3.000 iniciativas. Sectores, y aquí pone un ejemplo de cada sector, ¿no? Los sectores fueron ciudades, productos de consumo y electrónica, moda y otros textiles, alimentación y bebidas y manufacturas. Y pone un ejemplo de cada uno de los sectores, ¿no? Por ejemplo, Furlenco, de manufacturas, Furlenco. Es una plataforma de India que es una compañía de muebles que alquila muebles pero no los vende. Solo alquila muebles, no los vende. O por ejemplo, fashion, moda y otros textiles. Fijaros que el sector textil, que en el nuevo Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea aparece como uno de los sectores clave y lo quiere abordar la Unión Europea, el sector textil es el cuarto en utilización de recursos, el cuarto que más recursos utiliza de sectores económicos. Y es el quinto en generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero solamente el 1% de la ropa se recicla, solo el 1%. Y entonces, por ejemplo, el VF Corporation, su fin es generar estrategias que sean rentables para sus productos y crea productos que son diseñados para tener una segunda vida. Como os decía, el diseño es muy importante. O sea, diseña productos, ya los diseña para que tengan una segunda vida. Bueno, aquí tenéis iniciativas. De las iniciativas presentadas, el 61,7 fueron para Europa, el 10,3% para Norteamérica, 10,2% para América Latina, 10,8% para Asia y Oceanía, 5,7% para África. Entonces aquí nos aparece información. Bueno, alguna pincelada, me voy a tomar 5 minutos más para daros alguna pincelada más, ¿no? Por ejemplo, el papel de los consumidores y ciudadanos, ¿no? Entonces aquí os quiero poner una página, solo una página, de un trabajo que se ha hecho en CONAMA, Congreso Nacional de Medio Ambiente de España, que dice qué podemos hacer como consumidores y ciudadanos, qué cosas concretas podemos hacer, ¿no? El papel de los consumidores y ciudadanos. Entonces nos dicen desde CONAMA, ¿qué podemos hacer? Pues tomar decisiones de compra que favorezcan a las innovaciones que respondan al modelo de economía circular en lugar de aquellas que perpetúen el esquema lineal. Bueno, pues siempre podemos comprar aquello que favorezca la economía circular, ¿no? Luego, implicarse en modelos de negocio circulares que requieren de su colaboración, como por ejemplo los basados en la optimización del uso compartido, extensión de la vida útil de los productos.
reparación, mercados de segunda mano, etc. O sea, comprometernos con esto, ¿no? Colaborar en la separación de los residuos que generan y asegurar que lleguen a la preparación para la reutilización, el reciclaje o el compostaje de materiales. CONAMA. Bien, más sobre los consumidores, aquí voy a ir deprisa, y hay un estudio que es interesante, un estudio sobre el comportamiento de los consumidores en cuanto a su, digamos, su implicación en economía circular, cuándo están implicados en la economía circular, ¿no? Entonces, esto es un estudio, ¿no? Y entonces voy a dar algunos de los resultados que presentan aquí, ¿no? El estudio se centra principalmente en los siguientes productos: aspiradoras, televisores, lavaplatos, teléfonos inteligentes y ropa. Los consumidores en general están dispuestos a implicarse en prácticas de economía circular, pero su compromiso actual es bastante bajo. Compromiso actual bajo, pero están dispuestos a implicarse. Pero de momento su compromiso es bajo. El 64% dicen que repara productos. El 90% dice que no tiene ninguna experiencia en servicios de alquiler o arrendamiento con opción de compra ni en adquisiciones de productos de segunda mano. Fijaros que todo esto es fundamental en la economía circular. Pues el 90% no tiene ninguna experiencia en todo esto. Dicen que, o sea, hay falta de información a los consumidores con respecto a falta de información a los consumidores con respecto a la durabilidad y reparabilidad, así como a la falta de mercados suficientemente desarrollados, productos de segunda mano, servicios de alquiler, leasing, compartir, etc. O sea, digamos, el estudio detecta esta falta de información a los consumidores. Mediante la experimentación del comportamiento se ha observado que la provisión de tal información, si esa información se facilita, esa información es muy efectiva para cambiar las decisiones de compra hacia productos de mayor durabilidad y reparabilidad. La mayor parte de los consumidores asocian durabilidad a calidad de producto y reparabilidad a disponibilidad de piezas de repuesto. Consideran que la reparabilidad es menos importante que la durabilidad. Cuando se da información sobre durabilidad y reparabilidad, los consumidores son 3 veces más propensos a comprar productos con mayor durabilidad y 2 veces más propensos a comprar productos con mayor reparabilidad. Y ya con esto que nos gusta mucho en economía, disposición a pagar, ¿no? Pues, según el estudio, por un año, disposición a pagar por una mejor durabilidad, reparabilidad. Por un año adicional de durabilidad, están dispuestos a pagar entre 20 y 36 euros para aspiradores y lavaplatos, entre 92 y 148 euros por televisores, entre 148 y 217 por móviles y entre 14 y 27 por ropa. Disposición a pagar por una mejor durabilidad, reparabilidad. Y por una mejora en el nivel de reparabilidad, entre 29 y 54 euros para aspiradoras. Bueno, aquí unas cantidades. Aquí hay recomendaciones del estudio. Vale, y termino ya muy concreto con algunos ejemplos en cuanto a marco normativo. Ejemplos concretos, ¿no? Ejemplos muy concretos. Por ejemplo, artículo L11.3 de la Ley de Consumo en Francia. Exige que los clientes sean informados sobre la disponibilidad de piezas de repuesto para un producto. La información tiene que contener un periodo específico o fecha de fin de disponibilidad y debe ser entregada por el fabricante o el importador al vendedor y por el vendedor al comprador. La información debe ser visible antes de la compra y confirmada por escrito tras la compra. En caso de ser necesario, las piezas de repuesto deben ser suministradas por el fabricante al vendedor o al reparador en el plazo de 2 meses. La ley es aplicable a todos los productos colocados en el mercado en Francia desde 2015. Este es un ejemplo concreto de un aspecto normativo. Otro ejemplo concreto. Red para reutilización en Flandes. En Flandes se creó una extensa red para reutilización, subsidiando a las tiendas de productos de reutilización. Los subsidios dependen de la cantidad en kilos de producto vendido para reutilización y son proporcionales al número de habitantes de la zona en la que la tienda de reutilización está localizada. Además, hay subsidios para trabajadores encargados de reparación en estas tiendas. Con todo ello, con estos subsidios, con este planteamiento se consiguió en 2015 unas tasas de reutilización de más de 5 kilos por habitante a través de estas redes.
y beneficios fiscales. En Suecia, el IVA a aplicar a reparaciones de bicicletas, ropa y zapatos pasó a ser del 25% al 12% a partir de enero de 2017. En Suecia, los clientes pueden solicitar en el impuesto sobre la renta la devolución del 50% de los costes laborales de reparación de aparatos eléctricos. En Bélgica, un IVA reducido del 6% frente al 21% para servicios menores de reparación fue introducido como parte de un programa piloto de la Unión Europea en el año 2000 y pasó a ser permanente en el año 2011. Bueno, sobre plásticos, alguna cosa concreta. Ruanda y Bangladesh han prohibido todas las bolsas de plástico. A partir de 2020, Francia prohibirá los platos, vasos y cubiertos de plástico. Canadá ha añadido los microplásticos a la lista de sustancias tóxicas. Estados Unidos y Reino Unido han prohibido el uso de microplásticos a los niños. Bueno, y aunque tengo más cosas, me paso a la última, me he saltado cosas y termino diciendo que muchas gracias por su atención. Y me he tomado 5 minutos extra. Les pido disculpas a los organizadores. Y nada, a vuestra disposición para las preguntas, contestaré las que sepa y las que no sepa, pues diré que no lo sé. No te preocupes, Emilio, por haberte pasado el tiempo, ha sido muy interesante y la verdad que se agradece. No hay ningún problema, esos 5 minutos han sido bien aprovechados, no ha sido tiempo de más ni tiempo perdido. Sí tenemos muchas preguntas que han venido por parte de los asistentes, pero quizá querría empezar por un par de preguntas que te voy a hacer yo, porque son las mismas preguntas que le hice en su momento a Luis Jiménez Herrero la semana pasada, y yo creo que son preguntas obligadas que me gustaría saber tu opinión. Una de ellas ya has comentado algo, pero quiero que si puedes profundizar un poco más. La primera de ellas es como no podía ser de otra forma, sobre la pandemia. ¿Cómo crees que la actual pandemia va a afectar al desarrollo de la economía circular? ¿Crees que va a producirse una aceleración por producto de la pandemia, que la gente se ha dado cuenta de la necesidad de un cambio en el sistema productivo porque se han visto alteradas las cadenas de suministro, etcétera? ¿O crees que no? ¿O crees que va a haber una reticencia por algunos sectores de decir, hombre, ahora mismo no estoy para invertir, déjame un poquito más de tiempo y van a alargar las cosas? Y por otro lado, la segunda es justo en relación a la sociedad. Es cierto que has puesto un estudio ahí que realizado en Conama, por la Fundación Conama, pero ¿realmente tú consideras que la sociedad está preparada para esta nueva economía, para la economía circular? Empezamos con esas dos, que ya es suficiente, y luego continúo con muchas más preguntas que hay por parte de los asistentes. Cuando quieras, Emilio. Sí. Lo primero, la pandemia, ¿cómo va a afectar, digamos, entiendo, a la sociedad? Pues así en general, yo te diría que no lo sé. Yo creo que no se sabe. No se sabe. Yo creo que en algunos ambientes, algunas personas lo va a acelerar y en otras se van a hacer más reticentes porque van a considerar, no lo sé, no lo sabemos, hace falta más tiempo para saberlo. Habrá de todo, habrá por los dos lados, ¿no? Lo que sí que me parece que una cosa muy importante, que sí que va a afectar mucho y que puede afectar mucho, y esto tiene que ver, y esto de hecho tiene que ver con el artículo que os he comentado del COVID, de la Fundación Ellen MacArthur, que es lo siguiente. O sea, va a haber muchos fondos a nivel mundial, y a nivel de la Unión Europea no digamos, para la recuperación, muchos fondos para la recuperación, muchos fondos. Entonces, va a ser muy importante a qué se apliquen esos fondos y cómo se apliquen. Si esos fondos se aplican y se aplican bien, por ejemplo, en la Unión Europea, se va al Pacto Verde Europeo y se aprovechan estos fondos para profundizar en el Pacto Verde Europeo, ahí la economía circular va a salir reforzada porque va a venir apoyada. Incluso en Estados Unidos, en el New Green Deal. Y de hecho, eso es lo que dice el artículo de la Fundación Ellen MacArthur, que hay que aprovechar este momento. Hay que aprovechar porque va a haber muchos recursos en el mundo. Y de hecho pone 10 estrategias de inversión concretas, da ideas, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí va a afectar mucho. Yo creo que ahí tiene que haber dos cosas. Primero,
que una parte importante de esos fondos se destinen a estos pactos verdes europeos o Green New Deal, lo primero, que se apliquen, y luego que se apliquen bien, que esto es muy fundamental, porque eso haría mucho daño. Si se aplican y se aplican mal, que luego sale un poquito la idea de que se han derrochado los recursos, de que alguien se ha aprovechado de ellos y que se han despilfarrado esos recursos, eso haría daño a la economía circular, ¿no? y al medio ambiente y al Pacto Verde Europeo, ¿no? Sí. Pero eso es lo que se me ocurre. En este sentido, hay unas preguntas que nos llegan, ¿no? Que nos preguntan si consideras que estamos implantando las medidas a una velocidad suficiente para que en 2050, como decías al inicio de tu presentación, tengamos una verdadera economía circular en la Unión Europea. Bueno, hombre, eso es difícil de saber, ¿no? Es difícil de saber. Desde luego es difícil de saber. Fijaros que en la encuesta primera se decía que los ciudadanos de la Unión Europea decían que no se hace suficiente por el medio ambiente, que hay que hacer más. La Unión Europea tiene que hacer más. Confían más en que lo haga la Unión Europea que lo haga el gobierno de su propio país. Decíamos al principio en las encuestas, ¿no? La Unión Europea, como que los ciudadanos, como que lo quieren poner en sus manos, ¿no? Como que confíen. Yo creo que aquí en España, desde luego, mi experiencia en ir a congresos nacionales e internacionales, ¿no? Todas las personas que llevamos tiempo, que llevamos años trabajando en estos temas, no de ahora, sino de mucho tiempo, en economía, medio ambiente y recursos naturales. Una cosa que siempre solemos comentar, hemos solido comentar entre nosotros, es que en España, gracias a Unión Europea, gracias a la Unión Europea, en materia de medio ambiente, estamos mejor de lo que estaríamos sin Unión Europea. Y entonces, eso parece que es general, como que se confía más en la Unión Europea, ¿no? Pero de todas formas, fijaros que en la encuesta se dice, pero no hace lo suficiente, debería hacer más. ¿Hace lo suficiente la Unión Europea? No, el 60 y tantos % dicen que no. Bueno, no es malo que seamos exigentes. Claro, con hay las 54 medidas, o sea, el paquete de diciembre de 2015 son 54 medidas y ahora ya estamos en otras medidas, ¿no? Se han implementado, unas mejor, otras peor. Hay cosas que se han implementado pero que no se ve el resultado. Pregunta cosas también... se están haciendo y se está poniendo, se está financiando. Y yo creo que la apuesta de la Unión Europea por la economía circular es seria, es seria. Yo he oído conferencias de Daniel Calleja, el director general de Medio Ambiente de la Unión Europea, es un español que se llama Daniel Calleja. Yo he asistido a conferencias suyas y él nos lo dice, que sí, que hay un compromiso serio y que la economía será circular o no lo será, y que las empresas con el tiempo o se adaptarán a circularidad o no podrán prosperar, ¿no? En cuanto al ritmo menor o peor, pues siempre es difícil. A veces querer correr mucho, pero que luego que no sea efectivo, que la gente no se implique y demás, tampoco es bueno. Yo no sabría decir, ¿no? Esto es muy difícil de decir. Sentido nos comentaba uno de los asistentes también que realmente, más allá de lo que es el beneficio ambiental que pueda ser, prácticamente está contestando que es que no queda otra, que es pura racionalidad económica lo que es la implantación y el desarrollo de la economía circular, que es que no hay otra vuelta de hoja. Pero sí me gustaría también preguntarte una pregunta que nos dice Tomás, que nos comenta que qué papel consideras que juega la conservación de la biodiversidad en el desarrollo de la economía circular. Bueno, vamos por partes, Tomás. Primero, la pregunta me parece interesantísima. O sea, el tema de la biodiversidad me parece muy importante. Yo no he hablado de él, y le agradezco a Tomás que lo saque en forma de pregunta. Primero, ¿qué papel juega la biodiversidad en la economía circular? Pues ahí no sabría decir. Porque habría que ir sector a sector, paso a paso, no sabría decir. Pero en el medio ambiente, en la salud del medio ambiente, en los ecosistemas, en la salud de los ecosistemas, es
fundamental, la biodiversidad es fundamental y la tenemos que cuidar mucho más. O sea, papel en la economía circular seguro que lo juega y habría que ver, que yo ahora no lo sabría, no lo sé decir, ¿no? Desde luego tiene que jugar. Pero desde luego, en el medio ambiente, en la salud de los ecosistemas y todo lo que lleva consigo, muchísimo. Y hay un elemento ahora que a mí me parece muy importante, que se ha comentado algo, que es, digamos, cómo ahora que tenemos la pandemia es cómo la pérdida de biodiversidad nos debilita y nos deja más a la intemperie sobre la invasión de virus como el que nos ocupa. Con mejor biodiversidad o con menos pérdida de biodiversidad, estamos más preparados porque la propia biodiversidad frena la expansión de virus, ¿no? Entonces eso me parece muy serio. Y eso yo creo que, mira, precisamente ahora que tenemos la pandemia y la seguimos teniendo, el profundizar en investigación sobre ese aspecto. O sea, a qué nivel y cuándo la pérdida de biodiversidad está afectando la falta, o está disminuyendo nuestra protección, la protección de la naturaleza frente a invasores como estos virus, me parece, y hay mucha investigación hecha, pero tendría que haber más y eso tendría que salir más, porque me parece muy importante. Nos quedan 15 minutos y tenemos muchas preguntas por contestar. Hay una en concreto que nos comenta Jaime, que nos dice que has estado hablando de la ley de plásticos de la Unión Europea de marzo de 2019, y él se pregunta, ¿crees que realmente es útil esta ley cuando el 80% de los plásticos oceánicos provienen de países asiáticos o de países que están fuera de la Unión Europea? Eso por un lado. Voy a juntar un poquito más con otra. Voy a decirte otra pregunta más para que tengamos un par por lo menos. Por otro lado, Ángel nos pregunta con respecto al sector de la construcción. Dice, es un sector, un gran consumidor de recursos y un gran generador de residuos. Y si consideras que la aplicación de los principios de economía circular, la industrialización del sector, puede ser una solución a este problema que genera en la economía circular el sector de la construcción. Y una última, para saltar tres y luego retomar una última tacada de preguntas, que nos comenta Pilar, en el cual nos dice que has comentado muchos aspectos clave o relevantes para conseguir la implantación de un modelo de economía circular, pero si nos podrías decir cuáles son los aspectos sobre los cuales hay que dedicar mayores esfuerzos, ¿no? Yo creo que uno de ellos lo has dejado muy claro, que era el tema del diseño, el tema del ecodiseño, que una parte fundamental. Y ahí sí te preguntaría yo, ¿crees que realmente la industria y la empresa española está en eso? ¿Está preparada para el ecodiseño o está pensando en el ecodiseño? Y bueno, te he bombardeado con mucho. Si podemos acabar esta tacada en 5 minutillos, 6 minutillos y luego ir a las últimas preguntas para que no se quede nadie huérfano de por lo menos haber recogido su pregunta. Sí, ¿me veis la pantalla? Sí. A ver, voy a responder lo que buenamente pueda, ¿eh? Fijaros aquí, Jaime me ha hecho la pregunta sobre la ley de plásticos, ¿no? ¿Veis la pantalla? Sí, se ve, sí. Fijaros, la tasa de reciclaje de distintos tipos de residuos, según datos de la Unión Europea, ¿no? Todos, 55% reciclado, residuos urbanos, 46%, pero envases de plástico, 40% reciclado. Envases de dos tipos, 66%, pero de plástico menos. Y estos son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 32%. Esto es lo que menos. Pero envases de plástico, pocos. Bien, Jaime habla de, sí, la ley de plástico, o sea, dentro del plan de 2015 de economía circular, una de las medidas fue que sacó la Unión Europea, y lo sacó, no sé si en 2018, quizás en 2018, 2019, quizás en 2018, ¿no? Lo que es estructura, estrategia de la Unión Europea en cuanto a plásticos, una estrategia. Y entonces,
bueno, pues es toda una estrategia, ¿no? Y de hecho, esto es una estrategia es decir, lo que queremos hacer. Y de hecho, en la nueva, el nuevo plan de acción de economía circular de marzo de este año, los plásticos aparecen. Entonces, los plásticos no basta con la estrategia, sino que se van a hacer más cosas. Y pone cosas concretas que hay que hacer sobre plásticos, ¿no? Efectivamente, Jaime tiene razón, ¿no? Es decir, eso nos pasa con plásticos y nos pasa con otras cosas, ¿no? Nos pasa cuando nos ha pasado más veces con la Unión Europea, por ejemplo, con los biocombustibles. Hemos puesto unos requisitos muy estrictos en la Unión Europea para los biocombustibles, de sostenibilidad, y dice, bueno, y cuando nos vienen los biocombustibles de fuera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? No es aplicable. Bueno, aquí lo que a mí se me ocurre, lo que en general en todas estas cosas, la Unión Europea, yo creo que lo que se plantea es, bueno, a nivel de Unión Europea, pues hacemos lo que podemos, y a nivel de fuera, pues por lo menos, digamos, por lo menos en el comercio que tengamos con ellos, pues exigir criterios de sostenibilidad, exigirlos. Y luego, presencia en los organismos internacionales, en este caso, es la Unión Europea liderando la economía, todo lo que tenga que ver con la economía circular, y desde estas instituciones internacionales, pues tratar de afectar a esos países, ¿no? Entonces, afectar y también ayudarles, ¿no? No solo exigirles, sino ayudarles. Entonces, a mí se me ocurre eso, ¿no? Con eso, no bajar la guardia dentro de la Unión Europea, no hay que bajarla. Exigencias en todo lo que tenga que ver comercio y comercio y relación, sí, comercio, tanto importaciones como exportaciones, y luego presencia en organismos internacionales para desde ahí pues tratar de actuar, ¿no? Ángel, sí, completamente de acuerdo. O sea, la economía circular en el sector de la construcción, efectivamente, el sector de la construcción utiliza muchísimos recursos y genera muchísimos residuos. Muchísimos. Y aquí es fundamental la economía circular, fundamental, porque hay muchos residuos de demolición de la construcción que pueden ser aprovechables, aunque sea para otra cosa, aunque sea para relleno, para lo que sea, ¿no? Y utilización de recursos, materiales, claro, hay muchos materiales que pueden obtenerse a partir de los residuos. Y la economía circular, yo creo que sí. El sector de la construcción es clave, es uno de los sectores claves, que aparece en todos los lados, ¿no? Aparecía en el plan del 2019, perdón, el 2015, y aparece en el plan de 2020 como un sector a seguir también. Y aparece también en todas las publicaciones de la Fundación Ellen MacArthur, ¿no? Fundamental, clave, ¿no? Y luego Pilar me hablaba de diseño, de la implantación de un diseño. Claro, aquí yo creo que, digamos, si no hacemos nada, es lo que pasa muchas veces en economía, ¿no? El laissez-faire. Si no hacemos nada, digamos, la gente se va a plantear el diseñar si no hacemos nada porque se convenza. Pues es difícil, ¿no? Claro. Tiene que haber, primero, un marco adecuado, y unos incentivos económicos, incentivos económicos, ¿no? Para que tengas incentivos para implantar ecodiseño, para que tú veas que te viene bien, o sea, que aparte de los demás y del planeta y todo eso, que todo está muy bien, pero que también es favorable para tu negocio y que entrar en esa dinámica te favorece. Pero eso lo tienes que ver y tiene que haber incentivos. Aquí, digamos, en el plan de acción de economía circular, el nuevo de 2020, se da mucha importancia al ecodiseño. Y entonces, un compromiso, o sea, en cuanto a diseño, el diseño que se hizo en el plan anterior, se hizo un diseño para mejorar la eficiencia energética y poner eso, etiquetados, información, clasificación y demás. Y se ha avanzado en diseño de productos energéticos.
Ahora, en el nuevo plan, se avanza con el diseño de productos energéticos, se avanza, no nos paramos ahí, sino más allá. Pero sobre todo, existe el compromiso de presentar un plan de diseños, pero más allá de la energía, sino para todo tipo de productos. Entonces, este plan de diseño más allá de la energía, aprovechando la experiencia de la energía para eficiencia energética, pero de diseño para muchos más productos, yo creo que este compromiso es uno de los compromisos estrella del nuevo plan de acción y hay que seguirlo y es en él en el que hay que confiar que introduzca, digamos, un marco adecuado y unos incentivos adecuados para que, digamos, los emprendedores realmente se convenzan de que les conviene ecodiseñar. Vale. Tenemos un bloque último de cuestiones. Por un lado, bueno, nos pregunta Armando sobre el papel de los consumidores, que creo que ya hemos hablado bastante de él. Nos pregunta si realmente el consumidor llega a entender dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Bueno, quizá con lo que has puesto del Eurobarómetro se da respuesta, pero bueno, si quieres profundizar un poco más en ello. Eh, por otro lado, por otro lado, tenemos alguna otra cuestión. A ver, un segundito, que estoy encontrando aquí. Nos pregunta Florín, nos comenta que ayer se publicó una noticia en la que se explicaba que la NASA había confundido un cohete abandonado desde 1966 con un asteroide que se acercaba a la Tierra. ¿Cree que los problemas de los residuos que tenemos en la Tierra pueden verse replicados en el espacio? Y en este sentido nos dice que cómo cree que se puede afrontar el reciclaje de los residuos espaciales, los cuales pues, pueden ser muy valiosas su recuperación, pues una cantidad de materiales que tenemos ahí en el espacio. Y por otro lado nos comenta Armando, nos pregunta sobre si consideras que uno de los grandes problemas, nos dice, profesor, ¿no cree que uno de los grandes problemas del reciclaje es el coste y por tanto el precio de venta de productos resultantes que sería inviable? Vamos, que si realmente el coste del reciclaje hace inviable el precio que se tiene que poner al producto luego en el mercado. Y con eso terminaríamos un poco todo el bloque de preguntas y bueno, ya pasaríamos ya a despedir la sesión, que yo creo que ha sido muy interesante como no podía ser de otra forma. Cuando quieras, Emilio, sobre Sí, esta sí, última bueno, tacada de la primera preguntas. pregunta de Armando sobre los consumidores, sí, ya hemos comentado un poco en esto, ¿no? Pero yo creo que con los consumidores el tema de la norma francesa yo creo que nos ayuda. Es decir, no, que sea obligatorio, y en Francia lo es, ¿no? Que sea obligatorio informar al consumidor, que el consumidor debe ser informado y además por escrito de esto cómo se puede reparar, de las piezas de repuesto que hay y reparación y demás, por escrito. Y que tenga derecho a piezas de reparación y que sea un compromiso y que lo pueda exigir. Y que el plazo de 2 meses tenga que tener piezas de repuesto, perdón, había dicho de reparación, de repuesto. Entonces, en el tema de reparación y de repuesto, digamos que aparte de entenderlo, hay que introducir incentivos también, ¿no? También hemos visto que en algunos países, digamos, el IVA de reparar una bicicleta o de reparar zapatos o de lo que sea está disminuido. Estos son incentivos económicos, ¿no? O que la reparación de aparatos eléctricos puedes desgravar hasta el 50% de lo que te haya gastado en el IRPF, ¿no? Yo creo que mi opinión a la pregunta de Armando es que hombre, aparte de que siempre hace falta pedagogía, siempre hace falta educación, eso siempre viene bien, pero aparte de eso, en economía creemos en los incentivos económicos. Entonces hay que incentivar y incentivar, digamos, pues eso, incentivos económicos de reducción de IVA, y de obligación de que haya reparación y de que haya piezas de repuesto, y obligación de informar, porque veíamos también en el estudio que cuando los consumidores, el estudio se veía claro,
Cuando los consumidores tienen información clara de las posibilidades en cuanto a durabilidad y reparabilidad del producto, digamos, son más propensos a tenerlo en cuenta, ¿no? Que si no tienen esa información, pues no tienen en cuenta, pues pasa, pues no se plantean siquiera lo de la durabilidad o reparabilidad, ¿no? Florín, bueno, la noticia de lo de la NASA, pues sí es impactante, ¿no? Y en cuanto desconozco ese tema totalmente, o sea, no tengo ni idea de la basura espacial que puede haber, si eso, cómo se puede limpiar y cómo se puede aprovechar. No tengo ni idea y no conozco ningún estudio de eso, ¿no? No lo sé, es un tema interesante, ¿no? Por lo menos la pregunta, esto yo no me lo había planteado y gracias a la pregunta de Florín, pues me lo planteo. Y lo anoto y digo, bueno, pues hay que pensar, ¿se sabe algo de esto? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien ha investigado? ¿Cómo se podría abordar? Sí, interesante pregunta, ¿no? Sí. Y luego Armando pregunta también que uno de los grandes, que si los problemas con el reciclaje puede ser el coste. Bueno, reciclaje ya hay mucho. Yo creo que hay una, o sea, yo creo que como en todo, ¿no? O sea, aquí hay economías de escala también, economías de escala. Oferta y demanda también, ¿no? Si cuanto más reciclaje hay, más aprendemos a hacer el reciclaje, por el efecto aprendizaje y por el efecto escala, los costes disminuyen. Y luego también, yo creo que hay productos que el coste ya no es tan caro y hay otros que sí que es más caro, y lugares también, que es más plural. Pero su inquietud la comparto, ¿no? O sea, que si queremos que se recicle y ahí hay una barrera que es el coste, pues esa barrera hay que abordarla y hay que tratar de disminuir costes, ¿no? En economía sabemos que los costes disminuyen mediante efecto aprendizaje y efecto escala, ¿no? Y sí, y nada más. Pues la verdad que... Nada más. La verdad que, hombre... Está claro que el reto es muy grande, está claro que tanto la ciudadanía como las industrias, como las empresas en general, tienen que empezar a introducirse en este tema, que no va a ser fácil, que hay que ir paso a paso, pero también es cierto que tenemos, como has comentado, Emilio, todo un marco estratégico y un marco normativo que está poniendo los pilares para que esto sea una realidad. No es algo que realmente diga, bueno, pues que la empresa empiece a hacer. No, estoy poniendo los pilares desde las instituciones para que esto pueda desarrollarse. Muchísimas gracias, sí, Emilio, si me permites, con esto que decías, sí, para completarte, fíjate, para completar esto que decías, hay una cosa, un aspecto del nuevo plan de acción de la Unión Europea de marzo de 2020 que me gusta. Sí. Y os lo quiero decir, que es decir, tenemos ya que pasar, tenemos que pensar en cuanto a economía circular, tenemos unos pioneros, está claro, pero ya el nuevo plan dice, hay que pasar de los pioneros a los mayores agentes de la economía ya. O sea, hasta ahora ha sido cosa de pioneros. Con eso no nos vale. Claro. Y el nuevo plan de la Unión Europea dice esto exactamente. Hay que pasar de los pioneros a los principales agentes económicos. Pues con eso ya realmente creo que tenemos un broche perfecto para para este ciclo de conferencias, esta conferencia específica que ha corrido a cargo del profesor Emilio Cerdá. Muchísimas gracias, Emilio, y esperemos en otro nuevo ciclo de conferencias que hagamos posteriormente poder contar contigo y seguir indagando y profundizando más en los temas de economía circular y la economía y la economía de los recursos naturales. Muchísimas gracias, Emilio, muchísimas gracias a todos por asistir y por ver esta conferencia, y os emplazo a la próxima conferencia, que será el día 2 de diciembre a cargo de Antonio Valero, que versará su ponencia sobre
el consumo de recursos. Realmente él va a decirnos cómo estamos realmente en cuanto a recursos y por qué también de esta economía circular y cómo los recursos son mucho más escasos de lo que realmente creemos y por lo tanto la economía circular es algo, como hemos visto con el profesor Emilio Cerdá, algo obligado y algo que no tiene vuelta de hoja. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos el día 2 con la próxima conferencia.